Queridos amigos de Vamos Radio y Televisión Católica, muy buenos días, ya estamos con ustedes como todos los miércoles a las 11 de la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un evangelio pues de los más cortitos que hemos reflexionado y que se trata acerca de esta figura tan importante para nuestro Señor y para aquellos judíos de aquella época que son los pastores. Así que Jesús es el buen pastor. Le doy los buenos días y la bienvenida a mi amiga Vero Saro. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días amigos. Gracias por estar aquí, por una vez más acercarse a esta comunidad virtual. Muchas gracias, Beto, por tener todo a tiempo y en forma. Pues ahora sí que estamos muy contentos en este día de calor por aquí en Querétaro y pues vamos a ver un evangelio que, como dices, es muy pequeño pero es muy profundo. Sí, con mucho contenido. Pues está usted en La Fuerza está en la Palabra, ya en nuestro programa 179 y bueno, pues estamos perfilados ya al cuarto domingo de Pascua. Vamos a saludar a todas estas personas que, como decimos todos los miércoles, pues ya formamos esta comunidad que no sabemos si llamarle virtual porque es de lo más real. Así que yo digo unos y tú dices otros. Vamos a saludar y un abrazo en Cristo a cada uno de ustedes a los siguientes países: a México, Estados Unidos de América, España, Argentina, a Cuba, Honduras, a El Salvador, Chile, Costa Rica, Perú, a Puerto Rico, República Dominicana, Nicaragua, Alemania, Guatemala, Colombia, Venezuela, India, Panamá. China. Muchas gracias, amigos de Ecuador. Indonesia. También Andorra. Bahrein, que es sí, un amigo que ya está más asiduo. Sí, muchas gracias a este amigo. A Brasil también. Belice. A Kenia. Corea, República Popular Democrática. Mozambique. Nigeria. A Pakistán. A Polonia. A Uruguay. Vietnam. Y bueno, ya son todos. Pues muchas gracias a todos ustedes y qué bueno que nos estén acompañando y que estemos reflexionando estos evangelios y que no se quede ahí, que hagamos vida esta palabra del Señor que nos va a llevar, que nos va a indicar cómo llegar a ese reino, esa vida eterna que nos tiene prometido y que vamos a ver en este evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30, que a lo mejor tenemos que ampliarlo un poquito, ¿verdad?, para ver todo el contexto, pero bueno, vamos a hacer nuestra oración de inicio del programa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por ser nuestro pastor. Gracias por dirigirnos día con día a qué es lo que tenemos que hacer. Gracias por protegernos, gracias porque siempre te levantas tú temprano, llamémosle así, para que nosotros estemos prestos a hacer lo que nos indicas. Gracias porque nos indicas dónde están los peligros, dónde están las voces que no debemos de escuchar. Gracias, Señor, porque nos has prestado esa voz, Señor, que debemos de tener los oídos bien atentos para poder escucharla, para no podernos ir con otras personas, otras cosas que nos pudieran alejar de ti. Gracias, Señor, porque en este evangelio realmente yo siento que tienes una protección especial para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque, como dices, nadie nos puede arrebatar de ti. Bendito y alabado seas. Madre María, gracias por estar una vez más con nosotros. Gracias por tu presencia, gracias también por tu protección. Amén. Amén. Pues Vero, amigos, tenemos aquí una figura que le fascina a nuestro Señor usar, ¿verdad?, que es esta del buen pastor. Y como decíamos, ya estamos perfilados a este cuarto ya domingo de Pascua, en el que pues ciertamente no hemos dejado estos elementos de Pascua, ¿verdad? Desde el primer domingo de Pascua, pues hemos visto todo esto de la cena pascual, cómo los judíos, el origen de esta cena, y cómo los judíos
hacían pues esta comida como una liturgia, una verdadera liturgia, y en donde estaba presidida cada uno de los pasos, que eran 4, por cuatro copas de vino. Vimos también cómo nuestro Señor concluye todo y dice, él mismo dice ahí en la cruz, todo está consumado, inmediatamente después de beber un sorbo de ese vino agrio, que era vinagre, y que le ofrecen en un hisopo, tal cual había ordenado en aquellos tiempos, hace más de 2000 años, a los hebreos, que con el hisopo untaran aquellas jambas y el dintel con la sangre del cordero. Vamos a ver también aquí, después de escuchar y leer el Evangelio, también cómo se perpetúa hasta la eternidad, porque en estas lecturas estamos viendo, la Iglesia está pues ayudándonos por la enseñanza siempre con una lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, que lo escribe Lucas también, y una lectura del libro de Apocalipsis. Vamos después a leer y ver cómo este elemento del Cordero, del pastor, pues también tiene mucho que ver aquí. Vamos a leer el Evangelio, que como les decimos es muy cortito, pero se antoja para absorber, para asimilar cada una de las palabras, estarse pues un rato, no solamente este rato aquí que estamos con el programa, sino después de él o en el momento que ustedes tuvieran algún tiempo, tomar sus Biblias ahí en el capítulo 10 de Juan, versículos del 27 al 30, pues son 4 versículos prácticamente nada más, pero yo creo que es un evangelio lleno de esperanza, lleno de ternura, en donde el Señor nos deja vislumbrar su misericordia, como lo ha hecho pues en todo este tiempo de Pascua. Y bueno, vamos a ver qué es lo que dice. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlos de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Pues es precioso, y cada frase, cada oración de este Evangelio, pues está bueno que lo asimilemos, y quizá tener el contexto un poquito de todo lo que sucedió antes. Entonces aquí nos marca capítulo 10, versículos del 27 al 30, y bueno, pues un poquito antes dice el Evangelio que marca Juan que esto estaba en Jerusalén, que Jesús se paseaba por el templo y pasaba por el pórtico de Salomón, y que era invierno además. Entonces, bueno, pues con ese contexto vamos a comenzar. Versículo 27, mis ovejas escuchan mi voz, para llamar la atención. Y bueno, pues tendríamos que empezar también diciendo que, pues siendo citadinos, ¿verdad? Yo no sé si tú tengas o hayas tenido en tu vida contacto con el campo. Pues solamente cuando íbamos de viaje y veíamos íbamos por ejemplo a San Luis Potosí o íbamos a Aguascalientes, y sí, yo veía algunos rebaños y los pastores que estaban guiándolos, entonces sí los veía yo por la carretera. Y a veces mi papá bajaba la velocidad, o inclusive nos parábamos para observar esos rebaños. Qué bonitos momentos esos familiares, y bueno, pues vamos a tener que ponernos aquí en ese contexto para ver qué es lo que ya conocían muy bien nuestro Señor y todos sus contemporáneos. Así que mis ovejas escuchan mi voz. Quizá nosotros no sepamos, pero es increíble cómo las ovejitas llegan a reconocer la voz de su pastor y no la de otro. Inclusive por ahí en los videos de YouTube hay uno muy simpático en donde hacen como una apuesta para ver a quién de la gente de la familia podían escuchar
o acercarse por lo menos las ovejitas, y por supuesto que a ninguno de ellos más que al pastor que las cuidaba. Entonces, bueno, pues esto es real, ¿verdad? Esto sucede, y como dice Vero, es cuestión de observar. Ojalá que ustedes se pudieran dar el tiempo alguna vez de, pues yendo de vacaciones, de como lo hacía el papá de Vero, hacer que los hijos se pongan a observar, ¿no?, qué es lo que sucede con las ovejitas. Fíjense que hace pues más o menos unos 5 años, allá en mi parroquia de Candiles, se organizó un retiro con los niños. Entonces se trató de llevarlos al campo y fuimos a un lugar cercano aquí a Querétaro, y me encontré yo con 2 pastorcitos, con Juan y con Rodrigo, y me acerqué a platicarlos. Por supuesto, uno de ellos súper tímido, ¿verdad?, que no quería que saliera en la cámara ni quería platicar, y el otro bastante más abierto. Entonces estaba yo repasando pues todas estas cosas del Evangelio para que nos pudiera instruir, y creo que es oportuno. Vamos a ver si la tecnología y el Wi-Fi nos da para reproducirles este pedacito, más o menos 10 a 15 minutos que dura, y después entramos a la reflexión. Vamos a ver si es posible. Beto ahí en los controles y podemos poner. El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Cómo se llama? Juan. ¿Y tú eres pastorcito? ¿Cuántas ovejas tienes? Tengo 40. 40. ¿Y les pones nombre a todas? Algunas sí. Algunas. ¿Cómo cuántas tienen nombre? Unas. Casi todas. Bueno, a ver, ¿cuáles son las que más quieres? ¿O a todas las quieres igual? Sí. ¿A todas igual? ¿No hay una que sea más bonita, más gorda, más buena? Nomás una ¿Cómo se llama? que se llama la zorrita. La zorrita. ¿Y alguna que no sea tan buena, que se te haya escapado de todo el conjunto de las ovejas, que se haya ido solita por el campo? ¿Te acuerdas de alguna? ¿Cómo se llama esa? Esa burrica todavía no le pongo nombre, pero nosotros, yo le digo la puntera porque siempre va adelante de todas y siempre se escapa. La puntera. Y a ver, cuando sucede eso, cuando la puntera, vamos a decir que ya va hasta allá lejísimos, y tienes acá las otras 39, ¿qué haces? ¿Te quedas con las 39 o vas porque anda por allá lejos la puntera? No, yo a veces las arreo para que se vayan con la puntera y después las junto y las echo más para abajo para que no se vaya. Eso es. ¿Y tú sabes qué es lo que comen ellos? ¿Comen este pasto que estamos viendo aquí? ¿Y no les... ¿Sí? Casi todo. Bueno, ¿y tú, Juanito, desde qué hora te vienes a pastorear? Como desde las 9:30. 9:30 de la mañana. ¿Y hasta qué hora te retiras? Como de 6 a 7. De 6 a 7. ¿Y qué haces con las ovejas? ¿Las meten a un corral? Las metemos allí y a veces les echamos pastura. Pastura. ¿No se te ha enfermado ninguna? Ahorita tengo una borrega mala ¿Qué que tiene? no puede caminar casi. ¿Por qué? Es que se le bajó mucho la ubre y pienso que se le cerró y el borreguito no le puede tomar. Y no puede mover muy bien un pie ahorita. Oye, ¿y qué comen?
¿Qué comes tú? En toda esa jornada de trabajo tan larga, ¿qué comes? Pues a veces yo me traen a veces de almorzar o a veces almuerzo en mi casa y me traigo a veces dinero y cuando pasa aquí la fruta, aquí compro fruta yo. Compras fruta. Y no veo que traigas agua o algo con este sol. ¿No te da sed? No, pues estamos en una sombrita y Ok. ahí ya no calentito. ¿Y este perrito cómo se llama? ¿Cuál? Este. Este se llama Beethoven, Se llama Beethoven. ¿Y por qué se llama Beethoven? pues no sé. ¿Quién le puso? Es que este es de Rodrigo. Ah, ¿Rodrigo? ¿Dónde está Rodrigo? Ahí está. A ver, ven, Rodriguito. Ven, Rodrigo. Ven, Rodrigo. Ven, siéntate aquí con nosotros. Siéntate. Amigos, les presento a Rodrigo, que le daba un poquito de pena salir, pero ya se animó porque él es el dueño de este perrito que se llama Beethoven. ¿Por qué le pusiste Beethoven? ¿Se parece a Beethoven? ¿En qué será? ¿En los bigotes o en la barba? Oye, Rodrigo, ¿y te ayuda este perro a cuidar a tus ovejas? No, ¿No te ayudan, verdad? no me ayudan. ¿Tienes algún perro que se ayude? Este negrito, ¿cómo se llama? Ese perrito se llama Solovino. Solo vino porque llegó solito a tu casa, ¿verdad? Solito a la casa. Exacto. Oye, y me decían que luego hay gente mala que les da veneno, que les matan a los perros, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué lo hacen? No sé. No sabe. Tú, Rodrigo, ¿cuántas ovejas tienes? 80. 80. ¿Y también tiene nombre? No, casi. No tiene nombre. Oh, qué cara. Bueno. ¿Qué más me pueden platicar? Porque esto está hermoso, ¿eh? O sea, en la ciudad no lo tenemos. Estos cerros, ¿lo disfrutan todavía o ya se les hace normal, común? A mí no. A ti no, a ti sí te asombra todavía la belleza. A ver, ahí les va una pregunta. ¿Ustedes creen en Dios? Sí. Sí creen en Dios. ¿Qué hacen con Él? ¿Hablan con Él? Hola. Tarde pero sin sueño. Es que son pastorcitos y los estamos entrevistando. ¿O ya vieron por dónde están? Sí. Ya llegaron. ¿Qué estábamos diciendo? Ah, que si creían en Dios. ¿Qué hacen en la mañana? ¿Se comunican con Dios ustedes? ¿Quién les enseñó que Dios existe? ¿Tu mamá? También tu mamá. ¿Qué les ha contado acerca de nuestro Señor? ¿Y sí rezan ustedes? Sí. En las mañanas y en las noches. Por ejemplo, en la mañana cuando te levantas, ¿qué le dices al Señor? Haz de cuenta que te estás levantando en este momento y le dices. Yo le digo, oh Dios mío, gracias por dejarme amanecer y como me dejaste amanecer, te pido que me dejes anochecer. Claro. ¿Y tú, Robbie? También eso me dijo, no creía. Eso. Bueno, él ya dijo en las mañanas. Y tú en las noches, ¿qué le dices? Yo me persino y le rezo. Te persinas y le rezas. Sí. ¿Tienen ustedes aquí una iglesia, una parroquia, algo cerca? ¿O tienen que caminar mucho para llegar? ¿No? Cerquita. ¿Y acostumbran ir los domingos a misa? ¿Ya hicieron su primera comunión ustedes? ¿Ya? ¿Y qué es la Eucaristía para ustedes? ¿Qué es? Es Jesús. Saben que parece que es un pan, ¿verdad? Pero cuando está consagrado, ¿qué es? ¿Quién está dentro? Es Jesús. Es Jesús. ¿Y cómo sienten ustedes a Jesús con ustedes? ¿Que los aman? ¿Y ustedes con Él? ¿Lo aman también? Sí. Yo creo que los adultos
tenemos muchas cosas que aprenderles a los niños. No sé si han oído esa parte de las Sagradas Escrituras que dice que el que no sea como uno de estos, o sea, como ustedes, niños, que no podemos entrar al reino de los cielos. Si ustedes me pudieran enseñar hoy una cosa de los niños que no hacemos los adultos, ¿qué sería? ¿Tú qué me podrías enseñar? Es decir, algo que hagan los niños y que no hacemos los adultos. Por ejemplo, a ver, les voy a dar una ayuda ahí. Los adultos de repente se enojan, ¿no? Se enojan, pero se enojan así como para siempre. Y yo he visto que ustedes, los niños, también se pueden enojar, pero no pasan 10 minutos y ya andan así abrazados, ¿verdad? A ver qué otra cosa. Yo eso es lo que he notado, pero a lo mejor ustedes me pueden decir algo nuevo. Algo que no les... Bueno, a ver, les voy a cambiar la pregunta. Algo que no les guste de los grandes, que hagan los grandes. ¿Están más grandes que nosotros? Sí. Ajá. ¿Mandé? Que tanteen a los más chiquitos. Que no les peguen a los más chiquitos. ¿Ustedes en sus casas tienen maltrato o si los quieren mucho y se quieren Sí. como familia? ¿Cuántos son de familia en tu casa? 5, ¿5 hermanos? no, 5 con mi mamá y O mi sea, papá. 3 hermanos, mamá y papá. ¿Y tú, Rodri? 6. 6. Muy bien. ¿Y todos se quieren mucho? ¿Y por qué nada más tú estás aquí pastoreando? No, es que mis hermanos están muy chiquitos todavía. Ah, ¿tú eres el más grande? Ándele. Ay, oigan, pues me da mucho gusto que hayamos podido platicar con ustedes, que ustedes hayan aceptado platicar con nosotros y ojalá me puedan considerar, nos puedan considerar como sus amigos. ¿Sí? Amigo Juan, amigo Rodrigo. Bueno, pues muchas gracias. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Junto a delicados pastos me hará descansar. Y para el río tranquilo no hay quien me pueda conducir. Soy oveja que precisa de un pastor. Y aunque sombras me causen miedo y muerte, y aún así no temeré ningún mal. Si tú estás conmigo aquí, ¿de quién pues temeré? Soy oveja que precisa de un pastor. La bondad y la justicia a mi lado están. Si yo sigo a mi Jesús con sincera decisión, y habitaré por siempre en la presencia del Señor. Soy oveja que precisa de un pastor. Si las pruebas me traen
conmigo aquí, ¿de quién pues temeré? Soy oveja que precisa de un pastor. Habitaré por siempre en la presencia del Señor. Soy oveja que precisa de un pastor. Soy oveja que precisa de un pastor. Pues ahí tienen, queridos amigos, esta entrevista con dos pastorcitos, con Juan y Rodrigo, de hace ya 5 años, pues ya ahorita ya son ellos adolescentes, ya son jóvenes, pero vean ustedes todo lo que nos dicen en esa sencillez, nada complejo, ¿verdad?, de los niños, y cómo es que cuidan, y ya esto nos hace pues adentrarnos un poquito a esa, como les digo, esa simplicidad de ser pastores. Bueno, pues sucede que hace 2000 años, en un entorno rural, la imagen del pastor tenía mucha fuerza. Todos estaban muy habituados a ver rebaños de ovejas pastando ahí en las suaves colinas de Palestina, como lo hacían estos pastorcitos en estas, pues no colinas, en estas llanuras de Querétaro. Allá, bajo la atenta mirada del pastor, que conocía el estado de cada una de sus ovejitas, sabía sus necesidades y sabía el cuidado. La comunidad de Juan, que escribió esta página evangélica, pues lo hace cerca de 70 años después de la muerte de Jesús. Ha tenido ya mucho tiempo para reflexionar sobre quién era este Jesús. Y cae en la cuenta de que le cuadra muy bien la imagen del buen pastor. Aunque probablemente Jesús nunca diría de sí mismo, yo soy el buen pastor. Juan pone en su boca esta preciosa imagen de las muchas páginas bíblicas que están impregnadas. Pues este relato está en un contexto de confrontación, ¿sí? Confrontación con los dirigentes judíos que le interpelaban a que le diga si él es el Cristo, el Mesías. Jesús rehúye contestar que él es el Mesías, que podría ser muy mal interpretado, y apela a las obras que hace. Todo se desarrolla en un clima pues bastante tenso. Los dirigentes no creen en Jesús a pesar de sus obras. Pues como dices, a pesar de sus obras, quería yo comentar un momentito, porque precisamente vemos que aunque él cuida el rebaño, y por más de que hace, pues nadie, como él mismo lo decía, no es profeta en su tierra. Entonces ven las obras y aún así no lo reconocen los que a lo mejor realmente no habían tenido esa voz que los pastoreaba, porque como dice, mis ovejas, los que son llamados, escuchan mi voz. Todos, yo creo que hemos sido llamados, pero a veces no queremos escuchar como esas personas, ¿no? Como esas personas que inclusive hasta él mismo lo decía que eran de su tierra. Y pues bueno, vamos a seguir diciendo que, como dice, mis ovejas escuchan mi voz, las que son de Jesús lo escuchan, es decir, le prestan atención de mente y de vida y lo siguen, comprometiéndose con él y como él a liberar y dar vida al hombre. Quien dice sí a Jesús viene a expresar esto: quiero que mi modo de pensar y de proceder se ajuste lo más posible, aunque me cueste al estilo de vida de Jesús. Yo las conozco y ellas me siguen. Jesús entabla relaciones de amistad y no de subordinación con nosotros. Y todo nos los da a conocer porque no guarda secretos.
Esto nos infunde una gran confianza y nos da ánimos para seguirlo. Pues sí, este Evangelio está lleno de esperanza, lleno de confianza y lleno de la ternura de Dios hacia nosotros, porque, precisamente creo que ahí está el meollo de esta lectura, de que se trata de que las ovejas escuchen su voz. Luego, Jesús, Dios, nos conoce y ellas me siguen. Estos tres elementos: escuchar la voz de Dios, Jesús nos conoce y nosotros lo seguimos. ¿En qué consistirá, Vero, escuchar la voz ahora en pleno siglo XXI? Yo creo que en quitarnos en primer lugar todo lo que nos está distrayendo para ver la verdad, para ver el que realmente nos está dando vida, porque muchas cosas nos atraen en el mundo, pero no nos dan vida, no nos hacen sentir satisfecho. Entonces yo creo que el poder escuchar la voz de Jesús, la voz de Jesús la tenemos claramente en su palabra, la tenemos en los pastores, que son buenos pastores que Él mismo ha elegido, como son los sacerdotes, como es el Papa Francisco en este momento, como hemos tenido a su Santidad Benedicto, a Juan Pablo II, que son pastores que nos han dirigido, que como lo veíamos la vez pasada, Jesús le da el rebaño, ese rebaño que tanto vemos que hoy cuida, se lo da el rebaño para que lo cuide y lo pastoree Pedro. Así es. Sí, en aquellas 3 ocasiones que le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, pues todo angustiado, ¿verdad? Ya no sabía cómo decirle que él sabía que lo amaba, porque ya estaba escuchando su voz desde hace 3 años. Sin embargo, tuvo ahí un desliz, una caída en que lo niega a Jesús por 3 veces en esos momentos álgidos de la pasión, mientras pues Jesús está afrontando todas esas humillaciones y todo ese dolor de su pasión y crucifixión. Y lo que le dice a Pedro es: apacienta a mis ovejas. Entonces, pues esta figura viene con nosotros, muy, muy constante en estos últimos evangelios. Entonces, lo que dice Vero, pues es correcto: mis ovejas escuchan mi voz. La tenemos muy clara la voz. Yo creo que pues la mayoría de las personas que nacen en una familia católica, pues tienen la voz muy clara, pero se pueden confundir, ¿no?, con tantas voces que hay en la vida, pues voces de querer progresar por el dinero o por cosas materiales, o voces que son contrarias, hasta contrarias a la voz de Jesús, o voces de personas activistas, por ejemplo, o de estos abortistas, o de estas gentes que están a favor de la eutanasia. Tantas voces que hay en la vida, que debemos tener muy clara la voz de Jesús. En ese momento, Él, como pastor, nos conoce y nosotros lo seguimos. Creo que esto es importante, este tercer elemento de seguir. No basta con escuchar la voz de Jesús, no basta con conocerla, sino que tenemos que seguirla, y seguirla es aplicarla a nuestras vidas. Fíjate que estaba yo, escuchando una reflexión hoy en la mañana, donde hablaba que Jesús nos ama, Jesús nos cuida, Jesús nos ama, y hay veces nosotros queremos escuchar otras voces, queremos ser reconocidos por todos los demás, cuando el que te está reconociendo y el que está diciendo yo te amo es Jesús. Y a veces estamos buscando por aquí y por allá que sí, que alguien nos reconozca, que alguien nos ame. Y sí, obviamente, humanamente es muy bueno, pero tenemos también que acercarnos a ese Dios que nos está llamando todos los días a nuestra puerta y nos está diciendo: aquí estoy, simplemente ábreme la puerta y déjate amar por mí. Y cuántas veces también escuchaba
que personas que han escuchado la voz de Dios y que están en los conventos, que están dando la vida, ¿qué es lo que pasa? Que otras voces dicen, ay, pobrecito, tan bueno que era, ay, tan buen muchacho, tan buena muchacha, y cómo se fue al seminario, como si la vida, como si el escuchar la voz de Dios es como si te murieras, o como escuchar la voz de Dios es como si fuera una desgracia, sino que al contrario, es lo que nos da vida, y hay veces para el mundo entero eso no nos da vida, eso es como para gente que no tiene que hacer, como para gente que, pues que, la verdad así como, no sé, como precisamente lo decían en la mañana en la reflexión, pues gente que dice, ay, pues tan buen chico que era, como si los buenos chicos no se necesitaran en la iglesia. Claro que se necesitan en la iglesia, si no, no tuviéramos al Papa Francisco. Todo lo que ha hecho, yo creo que sin lugar a dudas sus amigos lo han dicho, cuando lo conocieron de joven, también es un buen chico, y entonces a lo mejor hubiera sido también un gran ingeniero, un gran arquitecto, no sé, pero más sin embargo escuchó la voz de Dios y está dando fruto donde Dios le indicó. ¿Te acuerdas el evangelio anterior, que Pedro iba a ir a pescar? Y entonces Jesús le dijo, no vaya, bueno, no le dijo no vayas a pescar, sino que ya le da la misión, que es lo que tiene que hacer y que es en lo que él va a hacer mejor. Sí, antes de que lo mencionaras, pues ya tu misma plática me estaba induciendo a pensar en ese evangelio anterior, en que Jesús pues lo nombra pastor a Pedro y le enseña cómo con las redes, y ya con el escuchar la voz de Jesús, ahora echa tus redes al lado derecho. Las echa al lado derecho y pescan tal cantidad de peces que ya no podían ni siquiera subirla ahí. Pero le dice, finalmente termina el evangelio diciéndole Jesús a Pedro, sígueme, ¿verdad? Esa es la palabra. Bueno, pues ya estamos casi terminando, pero yo quisiera decirles estos otros 3 elementos que pues ni más ni menos los dice el mismo Dios, el mismo Jesús. Yo les doy vida eterna, yo les doy vida definitiva en otras traducciones, y no perecerán jamás. Nadie los o las arrebatará de mi mano. Esto es hermosísimo para aquellos que confrontan aquellas fuerzas del mal y las fuerzas del bien. Tenemos que pensar siempre que Dios es el creador de todo mundo, y que pues no hay fuerza que pueda arrebatarnos de la mano de Dios si escuchamos su voz y si los seguimos. Y nos dice, yo les doy vida definitiva y no se perderán jamás, ni nadie las arrancará de mi mano. El don de Jesús a los que siguen es el Espíritu Santo, con él la vida que supera la muerte. Estarán al seguro, pues Jesús es el pastor que defiende a los suyos hasta dar su propia vida. Pues ahí tienen, queridos amigos, no sé si quieras agregar 3 minutitos. Pues yo creo que lo que quiero agregar es que cada uno de nosotros, nuestros amigos que nos están escuchando, que el día de hoy reflexionen que son de Jesús. Soy propiedad de Jesús y no soy un objeto, soy su elegido, soy su consentido. Que nos vayamos con eso, porque así como estuve viendo lo del video y este pastorcito sabe dónde comen, Jesús sabe qué comemos, sabe a dónde llevarnos, nos junta para que no nos vayamos, como dice. Y también si hay alguien que es la puntera, por ejemplo, nuestro Papa Francisco nos dice, sigan a la puntera. ¿Por qué? Porque esa puntera nos va a llevar hacia Él, hacia donde debemos de ir. Y también vemos que la actividad del pastor no es fácil. ¿Cuántas veces se pudo haber quedado sin comer? Se pudo, como decía, con sed. Y simplemente, ¿qué dijo el niño? Pues nos vamos a una sombrita, una sombrita. Entonces, pero antes de irse ellos mismos, llevan a sus ovejas, ¿no? Es lo importante.
como antes de que ellos mismos tengan el beneficio de la sombrita, pues ya están a buen resguardo las Oye, y sombras. bueno, rápidamente yo quería preguntarte, porque en el video salen primero lo que son las ovejas y después sales tú con estos dos chicos. ¿Qué hacían las ovejas mientras? ¿Dónde andaban? Las ovejas estaban ahí hasta que no les ordenaran alguna cosa contraria a los pastorcitos, pero estaban ahí con su pastor. ¿No? Pues eso es muy interesante también, el estar ahí con Jesús mientras Jesús está en la Eucaristía, por ejemplo, estar ahí. Exacto. Y yo les recomendaría para finalizar que si pueden abran su Biblia en el Salmo 23, ¿verdad? Que es el buen pastor. Y yo he usado esa oración muchísimas veces en tiempos en que no nos va tan bien, en tiempos de... pues que es pesado el vivir, pero que nos abre una luz y una ventana a la esperanza, como nos abre este Evangelio también. Queridos amigos, ya nos vamos. Perdonen los ruidos que oían ahí en el video, era el aire en el micrófono. Vamos a ver si podemos arreglarlo un poquito para que ustedes lo vean en definitivo y se quede ahí en el video de Gloria TV. Mientras tanto, queridos amigos, muchas gracias por la presencia de todos y cada uno de ustedes y les recordamos y les deseamos que pasen el resto del día lleno de Dios. Hasta pronto. Gracias.